Ahora sí, está comenzando a grabarse. Entonces, antes de comenzar la clase, lo que quisiera mostrarles es material nuevo disponible que ustedes lo pueden ir descargando. Entonces, a eso me estoy posicionando ahora. Estoy compartiendo mi pantalla. Pueden apreciar la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, se puede ver. Entonces, bien, tenemos la grabación de la anterior clase. Y lo que se había hecho es instalar SQL Server Management Studio. En realidad es la herramienta que nos va a permitir trabajar con las bases de datos propiamente y revisar la creación de los objetos, ¿no es cierto? La creación de tablas, etcétera. Hoy vamos a instalar una tercera herramienta, pero antes quería comentarles acerca de los grupos. Ya se tienen los mismos definidos, ¿no es cierto? Son 3 grupos y exactamente en cada grupo hay 4 componentes. Ahora, quería también comentarles de que el estudiante Celso Choque ya no se encuentra. Bueno, se ha oficializado hoy día que ha congelado la materia. Entonces, el grupo 1, donde se encuentran Jesús, Wendy, Jonathan, no, incluiría también a Joel y Mari. Serían los 4. Bueno, ya en los otros 2 grupos ya sabían su conformación. Eso por una parte. Ahora lo que quiero también mostrarles es un archivo que he guardado en la carpeta de los materiales. Entonces, lo que ustedes van a hacer simplemente es ingresar a la carpeta que dice material docente, ¿no? Está casi al inicio del bimestre 3, entonces ustedes simplemente ingresan a la carpeta material docente. Una vez ahí, hay un archivo nuevo que se llama registro de proyectos. Entonces, este archivo Excel, registro proyectos puntos requeridos, quisiera que lo vayan descargando, por favor, es importante. Eso lo pueden ir descargando. Y mientras tanto, lo que vamos a continuar, bueno, vamos a en realidad comenzar a hacer es ver el proceso de instalación de la tercera herramienta, pues en base a ello vamos a trabajar. La anterior semana teníamos los 10 últimos minutos, pero no he querido realizarlo, pues nos íbamos a quedar colgados en tiempo. Entonces vamos a continuar con esa actividad ahora. Entonces, les pediría también a los que, bueno, han podido actualizar hasta acá las otras 2 herramientas de software que nosotros estábamos viendo anteriormente, que vean también este aspecto. Entonces, ustedes sí recuerdan, tenemos dentro del panel de programas, en realidad dentro del menú programas tenemos una carpeta, tenemos 2 carpetas que se han creado, ¿no es cierto? Tenemos la primera, Microsoft SQL Server, que es propiamente el servidor de la base de datos SQL, ¿no es cierto? Además de la configuración y la instalación base, tenemos un menú de instalación bastante útil aquí, ¿no es cierto? Y precisamente a partir de esto podemos instalar otras herramientas y complementos de software, ¿no? Eso era lo más importante. Eso es lo que ya teníamos en la primera clase de instalación de herramientas. Ahora la siguiente, la que habíamos visto en la anterior clase es precisamente Microsoft SQL Server Tools 18. Entonces, ustedes recordarán que lo más útil que habíamos visto acá es esta herramienta que es precisamente Microsoft SQL Server Management Studio. Entonces, si es que ustedes, por ejemplo, ingresan, ¿no es cierto?, ejecutan aquí ese sistema de software, esta aplicación, en este caso la versión 18.9.2, que es es la última para este producto. Entonces, les había explicado que por defecto va a llamar como nombre del servidor al nombre de su computadora y se establece un código genérico, ¿no? Aquí, por ejemplo, se podría trabajar normalmente con una autenticación Windows
cuando se trabaja en entornos locales. Les había comentado también de que en otra situación podría resultar más conveniente realizar una autenticación a través de SQL Server, lo que permite ya asignar un usuario con contraseña. En nuestro caso lo vamos a trabajar de forma local, ¿no? Pero tomen en cuenta esta configuración o esta parte de la instalación. Alguna vez que para un requerimiento les pidan que establezcan una sesión específica de usuario. Bueno, en este caso es la analogía la misma que se había trabajado a MySQL Workbench. Entonces, ustedes se van a dar de cuenta que es un entorno similar. El entorno de MySQL Workbench es mucho más amigable, si es que ustedes recuerdan, pero este no deja de ser un gestor porque se lo está utilizando con mucha más frecuencia, ¿no? De hecho, en el mercado nacional, por ejemplo, la mayor parte de los bancos o una gran parte de los bancos utilizan más este gestor de base de datos, entonces de mucha utilidad ir revisando todas las opciones que tenemos dentro de esta herramienta. Entonces, eso es un aspecto, ¿no? Ahora vamos a continuar con la instalación de la siguiente herramienta. Entonces, bueno, para los que van a instalar, no recuerden, para los que están instalando, les estoy tomando cuenta la participación. Vamos nuevamente al menú. Y en este caso vamos a continuar con con la instalación de la siguiente herramienta. Entonces, venimos aquí al menú de Microsoft SQL Server 2019 y vamos a nuevamente abrir el centro de instalación de las herramientas. Habilitan sí para que pueda utilizar normalmente su computadora esta aplicación. Entonces, lo que nos interesa ahora es instalar SQL Server Reporting Services, porque con esta vamos a poder trabajar con los reportes gráficos, que es la principal razón por la que estamos instalando esta herramienta. Entonces, vienen aquí al menú de instalación, ¿no es cierto? Entonces, precisamente vamos a buscar lo que es SQL Server Reporting Services, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, sería esta segunda opción. Pues las demás tienen otro propósito. Entonces es el segundo menú que dice Install SQL Server Reporting Services. Ustedes ejecutan, ¿no? Y lo único que va a hacer es direccionarles a la página desde donde van a realizar esta descarga, ¿no es cierto? Entonces aquí obviamente, si quieren ustedes también pueden traducirlo esto al español, ¿no? Si les resulta más cómodo, lo traducen al español, no hay ningún problema, ¿no? Ustedes pueden revisar aquí alguna configuración, ¿no es cierto? ¿Qué recomendaciones se da? Y se puede revisar todavía más detalle, hay bastante información de utilidad acá, ¿no? Por el momento lo que nosotros vamos a hacer, esto lo voy a dejar en su, bueno, en la página origen. Entonces voy a proceder a descargar la herramienta, ¿no? Download SQL Server 2019 Reporting Services, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente voy a descargar, ¿no? Entonces, ejecuto el link, se abre la carpeta de descarga y tenemos aquí, yo estoy utilizando la versión en inglés, ¿no? Aquí también pueden, antes de descargar, pueden ver los requerimientos. En todo caso, dice que va a trabajar con cualquier gestor de base de datos que sea superior a la 2012 Service Pack 4, ¿no es cierto? O sea que en este aspecto sí, esta herramienta puede trabajar con versiones desde el 2012. No obstante, yo les había recomendado utilizar por lo menos desde la 2016, ¿no? Es por bueno, por algo más que había visto anteriormente. Aquí incluso les da referencia del sistema operativo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ustedes tuviesen Windows 8, obviamente no podrían instalarlo, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener por lo menos Windows 10 o una de estas otras versiones de Windows diseñadas para servidores.
Eso por un lado. Bien, entonces tenemos ya lo necesario. Simplemente procedemos aquí con la descarga, ¿no? Simplemente ejecutan download. Entonces va a comenzar a realizar la descarga. Pesa aproximadamente 104 megabytes el archivo. Bien, esto no va a tomar mucho tiempo, en un minuto ya va a estar descargado. Entonces, mientras esto se descarga, lo que podría hacer es un instante explicarles algo más acerca del proyecto. Eso sí, aprovecharé en hacer. ¿Ya han ustedes descargado el archivo Excel que les estaba mencionando hace un instante? Aprovecharé en explicarles eso unos 20 minutos y de ahí, bueno, seguimos directo a la instalación de esta herramienta. Entonces, aquí les voy a compartir el archivo Excel. No sé si lo pueden apreciar. Pueden apreciar el archivo Excel, ¿verdad? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto. Entonces, hay bastante información con respecto a estos frameworks, a estos stacks. En todo caso, ustedes tienen que revisar las páginas oficiales de cada uno de estos productos y herramientas. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el grupo número 3. El grupo número 3 es de Joshua, ¿no es cierto? Si no me falla la memoria. Voy a revisar eso también. Aquí está registrado. Sí, entonces en el grupo 3 tenemos a Joshua, Igor, Jorge y Miguel, ¿no? Están los cuatro. Bueno, no sé si están los cuatro, pero presten atención los de este grupo, ¿no? Entonces, en todo caso, vamos a comenzar con el grupo 3. Primero va a defender el grupo 3. Todavía no he dado las fechas, pero ya les estoy dando el orden en que van a comenzar. Primero va a defender el grupo 3. No, porque de alguna forma es el grupo más fuerte, ¿no? Hay tres estudiantes constantes, entonces el grupo más fuerte, por lo menos de los tres. Grupo 3. Luego va a seguir el grupo 1 y finalmente va a disertar el grupo 2. En ese orden van a ser las exposiciones. Entonces, mucha atención, por favor, para los del grupo 3. Voy a explicarles lo que tienen que ir ya trabajando. Entonces, tienen que desarrollar un proyecto con la aplicación de este stack, ¿no es cierto? Laravel, que trabaja con lenguaje PHP, Bootstrap y el gestor de base de datos MySQL. ¿No? En MySQL ustedes vean qué gestor utilizan. Pueden utilizar el XAMPP, que han utilizado en otras materias. Pueden utilizar, si quieren, Workbench MySQL, que habíamos visto ya desde la anterior gestión. Ustedes vean lo conveniente, pero aquí otro fuerte es Bootstrap, ¿no es cierto? Bootstrap en realidad les va a ayudar a definir los diseños de estilo para la parte de los menús y el despliegue gráfico, ¿no es cierto? Es parte de front-end, básicamente, ¿no? Entonces, aquí yo en ese archivo Excel he ido revisando algunos recursos que ustedes pueden verlos, ¿no? Por ejemplo, este recurso de YouTube, ¿no es cierto? Entonces, ustedes lo que pueden hacer, simplemente ir viendo estos videos para tener una idea de lo que, para ver una idea, ¿no es cierto?, del criterio, de las recomendaciones o el procedimiento de instalación de los nodos o los frameworks que se aplican en algún caso. Entonces, ustedes pueden ir revisando con calma estos videos. En algún caso, también les podría servir, ¿no es cierto?, estos videos para poder replicar su proyecto aplicativo, ¿no? En todo caso, si replican su proyecto, tiene que estar bien detallado y ustedes tienen que adicionarle algún aditamento, ¿no es cierto?, para que tenga un plus. O bien, en base a las ideas, a estos ejemplos, ustedes podrían mejorar también y crear un nuevo proyecto en base a la metodología y al procedimiento de instalación, ¿no? Porque normalmente se instala primeramente el nodo, se aplica bien la configuración, se prueba en la terminal, después de eso se instala la base de datos, o si es que el gestor de base de datos ya está instalado, se realiza una prueba de conectividad, una vez integrada ya la base de datos, luego se corre el servicio, ¿no es cierto?
servicio utiliza un puerto, por eso es diseño y creación de páginas web dinámicas, ¿no es cierto? Porque trabaja con un gestor de base de datos y tiene la definición específica de un nodo. Entonces, ustedes en realidad vayan viendo cada uno de esos videos, ¿no es cierto? Que están dentro del archivo. Acá, por ejemplo, hay otro que habla de un ejemplo para aplicaciones web con PHP, MySQL, Laravel, AngularJS y Bootstrap, ¿no es cierto? Tenemos este. Y tenemos un tercer video que se llama Sistema Web con Laravel y MySQL 2021, ¿no? Es un video más reciente, ¿no? Ustedes igual lo pueden revisar. Pueden verlo en todo caso con mucho más detalle. Entonces, ustedes vayan revisando. Aquí, por ejemplo, está utilizando PHP ¿no es cierto? Una herramienta con la que han trabajado bastante, ¿no? Les puede resultar más fácil la integración de su base de datos a partir de ello. Entonces, ustedes vayan viendo con calma, ¿no? Son recursos propuestos. Obviamente, ustedes podrían encontrar también alguna mejor opción, ¿no? Ustedes tranquilamente pueden encontrar alguna mejor opción. Bien, entonces eso por una parte. Luego tengo aquí los contenidos iniciales en los que tienen que ir trabajando. En su caso tienen abundante información, he ido viendo, tienen bastante, pero lo que en realidad quiero que hagan es a conciencia, vayan revisando toda la documentación de estos sistemas de software, ¿no es cierto? No quisiera que su trabajo se quede simplemente en ir a las páginas, agarrar, copiar y pegar párrafos, ¿no es cierto? En todo caso, lo ideal, dado que la información está existente y es plena, ustedes deberían revisar toda la documentación, ¿no? Y tratar más bien de describir en sus palabras, ¿no? Entonces, dentro, por ejemplo, de este stack, algunos aspectos importantes está lo que es Laravel, ¿no es cierto? Muy importante es la instalación y la configuración, eso tiene que estar muy bien descrito. Y cuando ustedes realicen su proyecto, en realidad tienen que hacer un manual, ¿no? Paso a paso tiene que estar con capturas de imagen, todo el proceso que han realizado para instalar el nodo, la plataforma, el gestor de base de datos, etcétera. Entonces, algunos aspectos en donde se podría poner más importancia es en la definición, en la definición de la estructura de directorios. Es un aspecto muy importante. Otro aspecto podría ser, por ejemplo, la seguridad, lo que es base de datos específicamente para Laravel, pues esta materia. Vean también en este caso el Query Builder, que es la construcción de las consultas, qué tipo de consultas, qué notación. Podrían incluso cuando ya desarrollen su parte práctica realizar algunas consultas, ¿no es cierto? Y eso ver que evidentemente tiene incidencia ya en su aplicación, ¿no? En los datos que maneja su aplicación. Entonces, esos aspectos pueden ir revisando. Y aquí está la página, ¿no es cierto?, oficial de Laravel. Ustedes simplemente ingresan, bueno, van a ingresar a la página. Entonces, aquí está toda la información, ¿no? En algunos casos hay más información dependiendo del tipo de producto, ¿no? Simplemente pueden traducir también a español y tienen ahí toda la información. Es cuestión de que ustedes lean, revisen y hagan una comprensión. Esto también les va a servir mucho a todos, ya que cuando ustedes defiendan sus proyectos de grado, en la parte de fundamento teórico, en muchos casos van a tener que necesariamente explicar los frameworks y stack de desarrollo que están utilizando para sus proyectos, ¿no es cierto? Entonces, ya que ahora estamos viendo varias tecnologías, lo que ustedes van a realizar y van a disertar va a ser una modalidad de seminarios. Entonces, traten de aprovechar, traten de ver, ¿no es cierto? Traten de aprender, de tal forma que cuando ustedes apliquen esto de manera individual a sus proyectos, no sea algo nuevo, ¿no? Es decir, que no tengan en realidad que aprender nada, simplemente traten de documentar sus proyectos
y poder hacer la redacción y la redacción y la cita de recursos que se está utilizando. Entonces, básicamente, tienen toda la información a la mano, ¿no? Prácticamente en todos los frameworks y herramientas tienen todo a la mano, entonces no tendrían mucho inconveniente en esta parte. Entonces, vayan viendo. Después tenemos lo que es Bootstrap. No, ya no he revisado más lo de Bootstrap, pero en la misma línea ustedes pueden ir revisando más. Ahora tienen también lo que es MySQL. MySQL hemos visto bastante nosotros. No tendría mucho sentido volver a ver, ¿no? Porque hemos visto bastante de MySQL. Con Workbench hemos visto bastante las funcionalidades y un poco el uso del gestor de base de datos. Entonces, de la parte de MySQL, lo que podrían hacer concretamente, sí, esto más bien vendría aquí para lo que es MySQL, tendrían que explicar de manera detallada solamente las especificaciones para la conexión del Laravel a una base de datos MySQL, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de MySQL es suficiente que hagan esto, ¿no? No es necesario ver más porque hemos visto ya bastante, específicamente, eh, por lo menos este sublenguaje, ¿no es cierto? Lo hemos visto bastante. Entonces, con esto bastaría. Y aquí en Bootstrap igual tienen mucho que pueden documentar y empezar a elaborar con ellos su informe. Entonces, eso vayan haciendo los del grupo 3. Estamos hoy a viernes. El próximo viernes podríamos ya de los 3 grupos ya ir revisando sus avances, ¿no? Entonces, ustedes ya vayan avanzando, vayan redactando, estructurando de alguna forma su informe, de tal forma que no sea una carga para cuando tengan que defender, ¿no? No quisiera que empiecen a hacer una semana antes o 5 días antes. Quiero más ver, ir viendo su avance y así también podría darles alguna retroalimentación o recomendación para que se pueda mejorar su trabajo. Entonces, esa sería la recomendación inicial para el grupo 3. Tienen bastante por desarrollar, pero lo bueno también es que tienen los recursos, ¿no? No va a ser algo complejo o difícil lo que ustedes vayan a investigar. Luego vamos a continuar con el grupo 1, ¿no? En el grupo 1, un segundo. Y hagamos una cosa, estudiantes. Aprovecharé un instante para llamarles la asistencia. Voy a aprovechar. Estamos prácticamente a media clase, entonces aprovecharé para llamarles asistencia. Muy bien, pueden apreciar el registro de asistencia, ¿verdad? Van a ir respondiendo entonces, por favor. Estamos a 23 de julio. 23 de julio. Comenzamos entonces. Igor Arce se encuentra. Igor Arce no está, ¿no? Me ha pedido permiso el día de hoy. Voy a registrar el permiso que corresponde a este inicial. Bueno, Alexander ya no está con nosotros. Eso tampoco. Wendy Chuquimia se encuentra. No se encuentra Wendy hoy día, ¿verdad? Estoy viendo, no está. La anterior clase me había pedido permiso, pero no ha dicho nada esta vez, entonces ausente. Justin Colque. Justin Colque tampoco está. Jesús Coya. Presente, Inge. Muy bien. Jimmy Chuta. Presente, Inge. Joel Cristian Limari. Joel Cristian no está. Daniel Felipe. Presente, Inge. Joshua Paredes. Se encuentra, ¿no? A ver, estoy viendo. Ah, no, no se encuentra Joshua. No, no está. Él no se encuentra hoy día. Está Daniel Felipe, pero no está Joshua. Jorge Pérez, ya hace tiempo que nos ha dejado. Jonathan Quino.
Jonathan Quino no se encuentra, ¿no? No está. Sí está Stephanie Saavedra. Presente. Muy bien. Daniel nos dejó hace tiempo. Miguel Orlando se encuentra. Sí, ¿verdad? Finalmente, Jorge Torres. Presente. Perfecto. Creo que no me estoy olvidando de nadie, ¿no? Todos los que no están realmente están correctamente registrados en inasistencia. Está bien. Ya. Sí, ustedes igual están viendo, ¿no? Si algo se me va, me avisan, ¿no? Pero está bien esta vez. Ya. Entonces ya está también guardada la asistencia. Bien, esa es entonces la recomendación para el grupo 3. Vamos a ir viendo también para los otros grupos, pero para que no se nos quede corto el tiempo, sigamos entonces con el proceso de instalación de la herramienta que hemos nosotros descargado. Entonces, denme un segundo, por favor. Voy a revisar esta parte. Ya, está aquí. Entonces, voy a mover un instante este instalador. Sobre eso ya les voy a mostrar. Perfecto. Entonces, vamos a seguir con el proceso de instalación. Pueden apreciar la pantalla compartida con normalidad, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a comenzar con el proceso de instalación. Yo tengo aquí la herramienta ya descargada, ¿no? Hemos instalado la anterior estas dos. Ahora nos toca SQL Server Reporting Services. Entonces, si quieren, le dan clic derecho y lo vamos a ejecutar como administrador. Habilitan los privilegios, ¿no? Y bueno, sobre esa base ya se puede comenzar. Entonces, bueno, enseguida se va a abrir seguramente. Está demorando un poco. Ahora sí, si es que ustedes observan, simplemente nos da la bienvenida y nos da directa la opción para instalar este servicio de reporte, ¿no? Como no tenemos otra opción, simplemente ejecutamos el botón. Ahora tenemos aquí algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, dice escoger la opción gratuita. Y nos da una segunda opción que es con una licencia de producto, ¿no? Esta sería la versión profesional, ¿no? Una versión más profesional. Pero si nosotros revisamos aquí, dentro de la opción, bueno, dentro de la edición gratuita, tenemos a su vez tres opciones, ¿no? Dice la de evaluación. Ahora, la de evaluación, ¿en qué caso ustedes instalarían? Si es que realmente van a utilizar poco esta herramienta. Entonces, 6 meses es un tiempo razonable o más que suficiente si es que solo usarían por muy poco tiempo. Nosotros vamos a instalar haciendo de cuenta que no estamos pagando por este servicio. Entonces, en este caso nos convendría utilizar la versión Express, que tiene algunas ventajas sobre lo que puede hacer la versión Developer. Hagamos de cuenta que ustedes están instalando la herramienta para un servidor que va a ser de producción, pero que simplemente no tienen mucho presupuesto para comprar una licencia oficial, ¿no? Hagan de cuenta ese escenario. Entonces, nosotros vamos a instalar la opción Express Edition. Entonces, simplemente ejecutamos siguiente, ¿no? Ahora bien, si es que ustedes revisan, aquí tenemos el acuerdo de uso de la licencia. Entonces, ustedes lo podrían leer, ¿no? No vamos a leerlo en este momento. Pueden también revisar si hubiese algo extraño. Simplemente es un acuerdo para aceptar los términos de la licencia. Entonces, aceptan y seguimos el proceso de instalación, ¿no? Ejecutan siguiente. Bien, entonces aquí si se dan de cuenta nos está saliendo una única opción si se dan de cuenta, ¿no? Por ejemplo, dice install database engine, dice, ¿no? Dice, you'll need an instance of SQL Server Database Engine to store the report server database, ¿no? En nuestro caso, aparentemente ya ha reconocido que el gestor está presente, ¿no? Por eso es que solo esta opción nos está habilitando. Dice,
Install Reporting Services Only. Significa instalar el servicio de reporte solamente, ¿no? Entonces, es precisamente lo que vamos a hacer. Solo esta última herramienta vamos a instalar. Entonces, ustedes le dan siguiente. No, ahora obviamente aquí ustedes pueden revisar, ¿no? Si son más curiosos, quieren ver más versiones, aquí también les da, ¿no? En realidad les dirige aquí nuevamente a una de las páginas de documentación y sobre esto ustedes tendrían que ver las versiones sobre las que se puede instalar, ¿no? Precisamente aquí está detallando todas las versiones que soporta, incluyendo lo que puede ser una instancia administrada de Azure SQL, ¿no es cierto? Algo más, bueno, algo más moderno, por quisiéramos tomarlo, ¿no? Un servicio cloud, ¿no? Por ahora no estamos nosotros viendo eso. Entonces, nuestro objetivo podría ser en una de estas tres, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que alguno de ustedes no tiene muchos recursos en disco, ¿no? Tal vez en procesamiento puede instalar a 2016, ¿no? Entonces, en esta versión va a funcionar también. Bien, ya hemos visto, entonces, más acerca de la documentación. Simplemente seguimos el proceso de instalación siguiente. Ahora sí, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si tienen bastante espacio en la unidad C, lo dejan por defecto, ¿no? Eso es lo que haríamos normalmente en un servidor de producción, ¿no es cierto? En un servidor de producción normalmente instalamos solo las herramientas necesarias. En un servidor de producción no le vamos a meter todo lo que aprendemos, ¿no? No le vamos a meter Unity, no le vamos a meter MATLAB, no le vamos a meter, no sé, todas las herramientas que ustedes imaginen, ¿no? En un servidor tendrá a lo mucho 5 o exagerando 6 sistemas de software que ocupan bastante espacio en disco, ¿no? Y obviamente en este caso sí, muchas veces conviene mantener la configuración por defecto, pero en muchas veces en otros casos, yo por ejemplo voy a cambiar esto. Entonces, primero voy a crear una carpetita que tenga este último nombre. Eso voy a hacer primero. Denme solo un segundo, por favor. Y enseguida estoy de vuelta. Perfecto, ya he creado mi carpeta en otra ubicación. Entonces simplemente hago la búsqueda, ¿no? Nuevamente, si esto lo instalarían por defecto, lo dejan así, ¿no? Pero si ustedes quieren instalarlo en otra unidad de disco, desde aquí entonces realizamos el cambio. Por ejemplo, instalado en la unidad, o quiero instalar en la unidad E, ¿no? Ahí tengo más espacio y esa unidad la he destinado exclusivamente para instalar software. Entonces tengo una carpeta donde yo estoy instalando software. Ya he creado mi carpetita con el mismo nombre para instalar en esa ubicación, que es Microsoft SQL Server Reporting Services, ¿no? Entonces, aquí voy a instalar Microsoft SQL Server Reporting Services, ¿ok? Ya está apuntando ahí. Entonces, con eso comenzamos esta vez, ya sin problema, a realizar la instalación. Entonces, decimos siguiente, ¿no? Siguiente. Entonces está comenzando a instalar los paquetes, ¿no? Esto va a tardar unos minutos. Mientras va realizando esto, lo que yo puedo ir haciendo es ir abriendo, ir aprovechando en abrir, en este caso. Aprovecharé en este caso, sí, en abrir lo que es mi gestor de base de datos, ¿no? Así vamos a ver, vamos a poder sincronizar este nuevo servicio con el gestor propiamente. Entonces, si quieren, aquí pueden escribir SQL Server Management Studio, ¿no? Esta es entonces la que nosotros, bueno, estamos utilizando. Voy a abrir. Entonces, ahí pueden ver al mismo tiempo. Me voy a recordar que este es el nombre del servidor, ¿no? Entonces, tiene que sincronizar con este nombre del servidor.
Entonces realizo la conexión. ¿Y qué más tenemos aquí en el tipo de servidor? Tenemos servicios de análisis, reporte, integración y instancia de ejecución para la integración de Azure, ¿no? Pero en nuestro caso solo necesitamos el servidor, ¿no? Entonces no tenemos que tocar nada aquí, se mantiene tal cual está. Entonces realizamos la conexión y vamos a ir viendo las bases de datos, ¿no? Vamos a ver las bases de datos. Podemos ver también la administración por ahí. Ya, con eso tenemos entonces lo suficiente. Vamos a ir actualizando los estados, pero tenemos ya ahí lo suficiente. Bien, entonces vuelvo aquí a mi ventana, ¿no? Entonces vamos a verlo lado a lado. Entonces vamos a configurar manualmente y personalizar. Entonces esta opción que se está marcando por defecto está bien, no tenemos ningún inconveniente con eso. Entonces, simplemente ejecutamos configurar servidor de reportes, ¿no? Ejecutamos. Entonces, ustedes se van a dar de cuenta que aquí ya está apuntando un nombre de servidor, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros comparamos, evidentemente corresponde al que nosotros tenemos aquí en la conexión. Está bien esto. Ahora, muchas veces, hagan de cuenta que no solamente se tiene un solo servidor, podrían ser 3 servidores, ¿no es cierto? Específicamente para el gestor de base de datos. Y a veces, entonces pone un slash y aquí se puede poner un nombre, no sé. Por ejemplo, podría ser, no sé, gestión 2022, por darnos una idea, ¿no? Puede ser una situación así, ¿no? En nuestro caso no estamos haciendo esto, pero hagan de cuenta que sobre esta base que es el nombre de servidor, se puede ir también adicionando, ¿no es cierto? Otras particiones. Es muy común eso, muy normal. Entonces, aquí nosotros, si se dan de cuenta, solo tenemos que encontrar, ¿no? Porque no podemos conectar aún, ¿no? Entonces, ejecutamos encontrar. Entonces, si se dan de cuenta, ya lo ha reconocido, se ha activado la conexión a esta base de datos, ¿no es cierto? Entonces, aquí también pueden ver más opciones. La única instancia es esta, no hay más. Ahora hagan de cuenta que estuviésemos instalando varias versiones de este Report Server Configuration Manager. Obviamente que aquí va a figurarse eso, ¿no? Se van a desplegar más opciones. En nuestro caso es hecho muy simple porque es 1 a 1 la relación que nosotros estamos instalando, ¿no? Entonces resulta muy sencillo desde ese punto de vista. Entonces realizamos la conexión, ¿no? Conectamos. Bien. Es aquí entonces donde comienza la configuración específicamente para esto, bueno, para este generador de reportes. Tenemos entonces primeramente lo que revisar lo que es Service Account. Ahora esto quiero explicarles, esta parte es muy importante. Nosotros no habíamos visto esto mucho con MySQL, ¿no? Con MySQL no habíamos visto mucho porque era una interfaz gráfica bastante amigable. Prácticamente nunca hemos ingresado al entorno de comandos para detener o para prender el servicio del gestor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay otros gestores como el IBM DB2 o este gestor, el SQL Server, que son mucho más complejos. Entonces es mucho, por ejemplo, en el IBM DB2 muchas veces había que ingresar a la consola de comandos, ejecutas, por ejemplo, db2 stop para detener y después ejecutas db2 start. Ese tipo de comandos es muy frecuente utilizarlos en la administración de bases de datos. Y aquí tendríamos lo mismo. Si se dan de cuenta, tenemos aquí nuestra instancia, que es precisamente esta herramienta, ¿no es cierto? El SSRS, ¿cierto? Que es el Report Server. SQL Server Report, bueno, SS no recuerdo, pero es algo como SQL Server Report Server, ¿no? Entonces, aquí tenemos SQL Server Express. En realidad es SQL Server Report Server, ¿no es cierto? Su edición, precisamente la Express.
Obviamente aquí les va a variar el nombre si hubiesen seleccionado la developer, ¿no es cierto? La versión, etcétera. Pero les muestra el estado del servicio, ¿no? Que está comenzado, ¿no? Entonces, obviamente nosotros lo dejamos ahí, no tenemos que modificar nada, ¿no? Porque si lo detenemos, ya no vamos a poder sincronizar aquí con, con el gestor. Entonces, ahora sí, nos vamos directamente a la opción de Service Account, ¿no? Entonces, aquí se pueden habilitar varias opciones, ¿no? Miren, si se dan de cuenta, tengo dos opciones. Tengo servicio de red y tengo cuenta de servicio virtual, ¿no? Por defecto estaba en esta cuenta de servicio virtual, pero en realidad, esta cuenta de servicio virtual, ¿en qué caso podría ser útil? Si yo, por ejemplo, esta herramienta lo estuviese instalando en un sistema operativo invitado, ¿no? Hagan de cuenta que mi sistema operativo principal fuera un Linux, que yo tuviese una instancia en un virtualizador y en ese tengo el Windows Server 2019, por darnos un ejemplo, ¿no? O que tengo el Windows 10. Entonces, en ese caso, sí resultaría que escoge esta opción. Pero nosotros estamos trabajando en el sistema operativo principal, ¿no es cierto? En todo caso, en el anfitrión, sistema operativo anfitrión. Entonces, más bien aquí nosotros tendríamos que tenerlo configurado esto como servicio de red, ¿no? Network Service. Eso en realidad va a ser lo correcto para nosotros. Ahora, si se dan de cuenta, aquí también podemos crear otra cuenta, ¿no? O usar otra cuenta que diga, ¿no? Pero obviamente tendríamos que conocer el dominio, la cuenta y el password, ¿no? El dominio es muy importante porque si apuntamos a un dominio diferente o no apuntamos al dominio, por más que registremos correctamente el usuario y la contraseña, no vamos a poder conectarnos al gestor, ¿no? Y ustedes saben que si no se pueden conectar al gestor, es como si no tuviesen gestor, ¿no? No van a poder realizar ninguna consulta ni trabajar. Entonces ya tenemos configurado en la red de servicio para lo que es la construcción de uso de esta cuenta, ¿no? Ya tenemos eso. Listo. Entonces, lo único que hacen a continuación aquí es aplicar, ¿no? Nosotros podríamos aplicar aquí, ¿no? Ya, está. Entonces, cuando nosotros ejecutamos aplicar, si se dan de cuenta, aquí hay varios resultados, ¿no es cierto? Aquí dice primeramente que se ha estado deteniendo el report server, ¿no es cierto? Precisamente en nuestro servidor, está check, funciona bien. Setting Windows Service, es decir, está configurando la identidad de servicio de Windows para nuestra cuenta, está bien. Se está inicializando la herramienta Report Server, ¿no es cierto? Donde el nombre de nuestro, sí, el nombre de nuestro servidor está bien. Después se está deteniendo y se está volviendo a inicializar este servicio, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, es un proceso, siempre se detiene y se inicializa, es una forma de garantizar la conectividad, ¿no? Como esto está bien, podemos seguir. Si aquí les hubiese fallado algo, es un problema serio, ¿no? Es un problema serio porque no les va a resultar la instalación. Al menos si es un servidor de producción o un servidor importante, por más que sea un servidor de pruebas, si aquí tienen fallas, tendrían que revisar algún plazo previo que ustedes han realizado, ¿no? Entonces es importante que tomen en cuenta. Ahora, obviamente, esto si quieren igual se pueden copiar, ¿no? Se pueden copiar este texto para ahí hacer una bitácora del proceso de instalación que hubieran realizado, por ejemplo. Entonces nosotros estamos bien, vamos a seguir a la siguiente configuración, que es la URL del servicio web. Ahora nosotros nos encontramos aquí. A ver, ¿qué dice? Dice en este caso el servicio web de report server no está configurado. Valores por defectos han sido provistos. Para aceptar estos valores por defecto, simplemente ejecute el botón de aplicar, ¿no? Entonces, aquí no tengo más opciones, simplemente me ha creado un directorio virtual, ¿no? Que se llama Report Server. Ahora, no sé por qué me está creando
ese directorio virtual, ¿no? En realidad es el servicio de reporte, es un valor por defecto, ¿no? Ahora, obviamente, ustedes podrían cambiar este nombre, ¿no? Podrían cambiarlo, no hay problema. Pueden cambiar este directorio. Hagan de cuenta que ustedes tuviesen un dominio en una página web con un host que pagan mensualmente, quieren apuntar a una carpeta específica, ¿no? Dentro de su host, ¿no? Es decir, de un servicio para albergar su página web. Entonces podrían cambiar ese nombre. Después, la dirección IP, nosotros estamos instalando localmente, ¿no? No necesitamos aquí aplicar más configuración. Ahora, nuevamente, hagan de cuenta que ustedes ya estuviesen apuntando a la dirección IP donde evidentemente funciona su servidor web. Obviamente tendrían que cambiar ahí la dirección, ¿no? Por defecto, el puerto TCP es el 80, ¿no? Es el puerto 80. Ahora ustedes pueden modificar. Hagan de cuenta que tienen un servidor que tiene por lo menos 2 o 3 de estos administradores. Podrían cambiar incluso los números de puerto, ¿no? Lo vamos a dejar por defecto. Y después tenemos aquí la opción de un certificado HTTPS que tampoco se nos habilita. No vamos a modificar nada. Y si se dan de cuenta, esta es la dirección URL, ¿no? La dirección URL. Simplemente es básicamente el nombre, ¿no es cierto?, de nuestro servidor, el puerto 80, 2 puntos, y lo que se ha asignado ahí en el directorio virtual, nada más, ¿no? Nosotros podríamos cambiar esto y aquí se va a cambiar, ¿no? Si nosotros pusiéramos la IP, ahí ya tenemos la dirección, ¿no? Desde donde se podría conectar, si es que no se realiza eso localmente. Entonces, nosotros sigamos aquí el proceso y ejecutamos aplicar simplemente, ¿no? Vamos a ejecutar aquí apply. Listo. Entonces, nuevamente está realizando aquí unas pruebas para ver unos resultados. Eso es parte del proceso, ¿no? Parte del proceso de instalación. Precisamente es verificar que estas conexiones, estos requerimientos, estos acknowledge, estos requests y acknowledge, sí funcionen correctamente. No tenemos ningún problema hasta aquí. Bien. Entonces, ahora sí vámonos a la base de datos. Es muy importante, ¿no es cierto? Muy importante esto de la base de datos. Y podríamos aprovechar aquí si es que se visualiza algo. Todavía no tenemos más, ¿no? Pero esta parte de la base de datos es muy importante. Entonces, ya. Nosotros tenemos que cambiar necesariamente aquí la base de datos. Si se dan de cuenta, aquí no está apuntando a ninguna base de datos, ¿no? No tenemos nada configurado. Entonces, para este propósito, sí tenemos que ejecutar change database, ¿no? Change database es cambiar la base de datos. Ustedes ejecutan y les despliega una nueva ventana. Y dentro de esta nueva ventana nosotros sí vamos a crear, ¿no es cierto?, una nueva base de datos para este report server. Ese es el propósito. Ahora hagan de cuenta que esto ya hubiese tenido, entonces simplemente podríamos utilizar una existente, pero en nuestro caso no tenemos nada, entonces sí tenemos que crearla, ¿no es cierto? Simplemente la creamos, ¿no? Y después ejecutamos siguiente. Ahora, nuevamente, ustedes, no tenemos la opción de verificar más aquí. Simplemente le damos, en este caso, siguiente, ¿no? Next. Ya. Ahora, si se dan de cuenta, para que podamos trabajar con esta instancia, tiene que apuntar precisamente aquí, ¿no? Y aquí está apuntando, no tenemos problema. El tipo de autenticación, entonces, ¿qué es importante aquí en esta parte de la autenticación? Tenemos aquí a una seguridad integrada del usuario actual, ¿no? Entonces, por defecto lo vamos a dejar así. Podemos ver qué otras opciones más hay, ¿no es cierto? En nuestro caso lo vamos a dejar así porque recuerden que nosotros habíamos ajustado la conexión a través del dominio de Windows, ¿no es cierto? Si nosotros cambiaríamos aquí a SQL Server Account, tendríamos un conflicto porque nosotros no hemos creado una cuenta específica para SQL Server, ¿no es cierto?
Si lo hubiéramos hecho, obviamente aquí también tendríamos que cambiar esa opción, ¿no? Pero en este caso se queda en la opción por defecto y simplemente el administrador de Windows es el que va a utilizar, bueno, es el que se va a conectar a esta base de datos. Bien, hasta ahí tenemos entonces lo más importante. Y ahora nosotros tenemos que aplicar una prueba de conexión, ¿no? Esto es muy importante. A veces nos podemos olvidar. Tal vez no podría tener incidencia, pero es muy importante, ¿no? Muy importante, porque así garantizamos que estamos realizando correctamente el proceso. Entonces, ejecuto la prueba de conexión y la prueba de conexión ha resultado exitosa, ¿no? Está bien, ok, perfecto. Entonces, sobre esa base, nosotros tenemos que ejecutar, y esta vez, siguiente, no tenemos más, siguiente. ¿Qué más? Ahora tenemos nuevamente la base de datos. El nombre de la base de datos va a seguir siendo el mismo, es un valor por defecto. Tenemos aquí también la configuración del lenguaje del idioma. No se podría cambiar dependiendo de la situación, ¿no? Pero hagamos de cuenta que si se han instalado en inglés, tienen que mantener en inglés. Ahora, obviamente, si estuvieran instalando en español o el sistema operativo, bueno, hagan de cuenta que el sistema operativo de ese servidor es en español y se han pedido explícitamente que lo instalen en español, ¿no? Obviamente ahí tendrían que cambiar aquí. No, pero por el momento yo lo estoy instalando todo en inglés, ¿no? No, entonces no es necesario aquí aplicar ningún cambio. Con eso entonces ejecutamos siguiente. Inge, Adelante, Daniel. Inge, cuando quiero realizar la conexión me salta un error, Inge. Eso es en esta etapa de la base de datos. Sí, Inge, el punto anterior, Inge, el que para realizar la conexión. Ah, ya, cuando estamos en database. A ver, hagamos una cosa. No sé si puedes compartir un instante tu pantalla, por favor. Listo, Inge. ¿Alcanza a ver, Inge? Sí, podemos apreciar. Aquí justo, Inge, cuando hago el test, Ah, vamos a ver ahí. eso, Inge. No puede conectarse al servidor. Dice un aspecto relacionado a la red o un error específico de instancia ocurrido mientras se establecía la conexión a SQL Server. El servidor no fue encontrado o no fue accesible. Verificar el nombre de lista, si el nombre de la instancia es correcto y si es que SQL Server está configurado para permitir conexiones remotas, ¿no? Ya. Tú por si acaso cuando te aparecía la opción de Service Account, veamos tal vez esa opción. A ver, dale en Previews, ahí mismo dale en Previews, vamos a ver si podemos ir ahí. Ya, aquí no hemos configurado nada todavía en esta base de datos. Dale Cancel por el momento. Cancel, dale en esta ventana. Veamos Service Account. Tal vez podamos encontrar aquí el problema. Y has ingresado a Service Account, ¿no es cierto? Y evidentemente sí estás estableciendo el uso de la cuenta a través de Use Built-in. ¿Puedes ejecutar tu base de datos? Tenemos que sincronizar. Ese podría ser el problema. No sé si tienes abierto Microsoft SQL Este, Server Management Studio. Exacto. En este momento, ya estoy viendo aquí. No sé si lo puedes extender un poquito más el objeto del explorador. Ya sé aquí cuál es el problema. Si te das de cuenta, en tu caso estás aplicando a una extensión del nombre del servidor. Se llama en realidad laptop, todo ese código, slash SQL Express, ¿no es cierto? SQL Express. Entonces nosotros tendríamos que adicionar eso. Además de SQL Express,
tienes también Dani, es decir, que es como si tuviésemos dos extensiones al nombre del servidor. Ahora, cuando tú lo has configurado, ¿por defecto se ha configurado así o tú lo has configurado de esta No, forma? por defecto, Inge. Y ya, Por defecto se configuró así, Inge. y ya. Hagamos una cosa, estudiantes. Justo se nos ha acabado el tiempo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Ustedes tienen ahora otra materia, ¿verdad? Sí, Inge. Podemos hacer esto contigo, Daniel. Contigo nos podemos quedar unos 10 minutos más, pero los demás, si quieren, pueden salirse de la sesión, ¿no? Para que no, bueno, no haya conflictos con el otro profesor. Contigo solo nos podemos quedar unos 10 minutos. De todas formas, como eso se está grabando, yo voy a acabar esta parte, porque si ahorita lo dejo ahí, va a quedar estropeada mi instalación y también no vamos a ver cumplido el propósito. Entonces, yo voy a extenderme si es necesario 15 minutos más, no hay problema. Ya con esa instalación concluida, ya lo voy a subir, ¿no? El video. Entonces, si quieren estudiantes, pueden ingresar a la siguiente clase, ¿no? Para que no tengan conflicto con el otro profesor. Entonces, abriremos aquí la ventana que tienes, Daniel. Veremos esa parte de la ventana. Vamos a ver si de esa forma podemos solucionar. A su lado ponle, ¿no? Cosa que podamos visualizar ambos. ¿Está, Inge? Exactamente, eso es. Entonces, ya, aquí el problema es que no estamos logrando apuntar a la misma instancia. Entonces, a ver, no sé si te deja ejecutar la primera opción que dice laptop. A ver, dale ahí en la primera, no sé si te deja. Allá donde dice laptop, ¿no es cierto? En tu caso. ¿Acá? Sí, ahí simplemente está identificando con el SRS directamente, ¿no? No lo está reconociendo a primera. Sí, aquí no está reconociendo. Aquí es el problema ahora. A ver, aquí le daremos, no, pero esto no vamos a poderlo nosotros cambiar. A ver, dale nuevamente a Service Account. Account domain. A ver, buscar, bueno, dentro de la opción Use Built-in Account, veremos otra opción. A ver, busca otra opción que hay despliegue. A ver, seleccionamos, ¿qué pasa si seleccionamos la cuenta de servicio virtual? A ver, dale ahí. No cambia nada, ¿no? No nos permite cambiar. Sí, lo pondremos como estaba, solamente en red y trataremos abajo de cambiar la cuenta de usuario. Entonces, dale clic en Use Another Account. Ahí dale clic. Entonces, aquí copiaremos exactamente el nombre que corresponde a donde está apuntando tu gestor, que es laptop, guión y todo eso, ¿no? No sé si te deja copiar. A ver. No, no me deja copiar, Inge. O hagamos una cosa, a ver, un instante, ciérralo, el SQL Server Management Studio, ciérralo un instante, por si acaso. ¿Lo cierro aquí, en Sí, sí, sí. Close? Close. Y abrí nuevamente esa aplicación. Vamos a ver si de ese lado podemos resolverlo. Ya. Ah, ya, ya. Aquí te está apareciendo aquí con SQL Server Express. Aquí sabes qué haremos. Esto nos puede resultar más sencillo. Para que no apunte al SQL Express, esa última parte del SQL Express, borralo. No sé si puedes ir al nombre. Que solo apunte hasta la N, ¿no es cierto? Hasta ahí. Ese slash más quítalo. A ver, dale ahí si te permite conectar. Probemos si da resultado de esta forma.
No, no deja, Inge. No da, no, cerrar esta última ventanita. Entonces, volvamos, no nos deja cambiar también el nombre de usuario, ¿no? Simplemente tenemos ahí. Dale, cancel, dale. Volveremos a conectarnos con el parámetro por defecto. Otra vuelta ingresaremos. Ahí está, Inge. Sí, solo con esta podríamos trabajar. A ver, de todas formas, veamos qué otras opciones más tenemos en el nombre del servidor. A ver, dale clic en el server name para ver qué otras opciones se nos habilita. A ver, dale browse for more, por si acaso, si encuentra algo. Y nosotros estamos con el reporting services, ¿no? A ver, dale ahí si nos permite ver alguna opción. Ah, esa seleccionable, tal vez de esta forma lo logramos resolver. Dale a OK. Lo dejo así, Inge, Ahora, entonces. sí, si es que coincide exactamente el nombre del servidor, de esta forma nos debería dar resultado. Dale entonces en Connect. Sí, Inge, siempre que se inicia este software, hay que configurar esto siempre, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo ir cambiando dependiendo de lo que necesito. Exacto. Hagamos de cuenta que solamente vas a trabajar con una base de datos independiente o para una aplicación que no utilice este servicio SSRS, entonces puedes realizar de esta manera, ¿no? Ahora es bueno, siempre, bueno, que diga de la forma que está por defecto, pero como estamos intentando conectarnos a este servicio, tendríamos que coincidir en este caso el nombre del servidor. Solo que lo que veo lo está demorando, ¿no? Como que no está logrando Sí. conectarse. Sí, no No está reacciona ahí. logrando, no está logrando conectarse. A ver, volveremos a la instancia de instalación de la otra herramienta. Sí, Claro, aquí bueno, está, en esta, ¿no, Inge? exacto. Ahora, bueno, ahora obviamente lo que sucede es que, un mensaje te ha aparecido hace rato, creo, o era de esto. No, de Ah, ya, de de estos, acá, ¿no? no. Sí, Ya. A ver, vamos al otro menú por si acaso. Seguiremos con el otro menú mientras esto sigue conectándose. Es que lo que yo entiendo es que este servidor está en una instancia de creación, pero como no hemos completado esta instalación, entendería que desde el otro lado no está plenamente configurado y por eso es que no logra conectarse. Entonces, volvamos a la opción, ¿no es cierto? Aquí a la opción que dice Use Built-in Account. A esa opción volvamos ahí dentro del Service Account, ¿no es cierto? La opción de arriba, que era la que teníamos por defecto. Entonces, que esté en Nectar Service, ahí dale Apply. no. Este salió, tampoco conectó, Inge. Sí, dale clic en OK solamente. O dale clic en Show Details. Bueno, no importa. Sí, no se ha conectado. A ver, una vez más dale Connect. Mientras tanto, sigamos aquí, ¿no? Ahora mira, aquí por ejemplo, esta primera instancia está dando resultado. A ver, nos fijaremos aquí en estos resultados si hay alguna parte donde hemos tenido error. A ver, en results vamos viendo.
Si hay algo con error. Ya, ahorita esta parte estaría bien, solo que no nos deja aplicar apply, ¿no? Si te das de cuenta, o te deja Sí, ejecutar ya. apply. No, no, Inge, porque lo acabé de ejecutar ese botón. Y ya, a ver, volvamos entonces al gestor de base de datos. Vamos, no se ha conectado, ¿no? Es decir, a la otra instancia. No, Aquí dale cancel. Cancelar, le daremos, volveremos a la otra instancia de instalación y sigue así, ¿no? sí, Inge, no sé por qué. ¿Qué Y pasará? ahorita está detenida. A ver, dale stop y le daremos start. Es como está detenida, no va a poder activar. A ver, dale start, que esté en funcionamiento. Vamos a ver si ahorita ya está inicializado. No, ahora sí vamos al service account. Estamos bien. No nos deja todavía, ¿no? No habilita el botón de apply abajo, ¿no? No, Inge, porque creo que ya está habilitada esta. Ya, cambiaremos nuevamente. Eso es. No, perdón, no, esto se mantiene así. Se mantiene así esto. Sí. A ver, no deja aplicar, ¿no? A ver, vamos a ver, ojalá que nos habilite la opción de aplicar. No. Igual lo acabo de Volvamos. aplicar, Inge. Y salió, por eso ejecuta esto, Inge, Ya, el ya, está resultado. bien. Entonces sigamos con el web service URL. Sigamos ahí. Ya, aquí por defecto estamos manejando todo por defecto, ¿no? No habría más problema aquí ya. Entonces, aquí no va a haber más problema. Vamos ahora sí a la base de datos. Aquí va a ser decisivo. Entonces, aquí no tenemos la base de datos. Cambiemos la base de datos. Dale clic y Change Database. Vamos a ver qué es lo que logra identificar. Creemos nuestra base de datos, ¿no es cierto? Ya está ahí. Entonces, dale Next. Va a crear precisamente la base de datos ahí. Entonces, ese es el nombre que quiere crear. Pero en nuestro caso, ¿qué se llama? Tiene un nombre diferente, creo, ¿no? A ver, eso veremos. Tiene que apuntar exactamente a ese nombre, a ese server name. Creo que el otro es diferente, ¿no? El que está en tu El de gestor, acá, que se llama así. Ya. Le añades entonces ese tipo backlash, SS. Lo copias, ¿no? Mejor copiar y pegar. Eso va a estar mejor. pero este no me deja crear, Inge. Igual A ver, lo copio intentaremos. Intentaremos de esa forma, sí. y lo pego acá entonces, Inge, ¿no? Exactamente. Entonces, este usuario actual, probemos conexión, test connection, probemos primero, que tampoco va a dar resultado. Claro, es que en el otro lado no hemos podido conectar, ¿no? No va a ser factible esta sincronización. No. Sí, qué mala suerte. Sí, tenemos este problema. Y sí, a ver, Inge, y si copio, a ver, si copio el que me da por defecto, Inge, el que sí me deja conectar, Intentaremos este. con eso. Eso intentaremos, sí. Ahora sí, Inge. Sí, sí. A ver, ya, a ver ese nombre. Ya, a ver, intentaremos de esta forma, solo que habría un pequeño detalle aquí. De todas formas, esto lo podemos configurar después. A ver, dale clic en OK. Claro, se conecta las bases de datos que estén aquí creadas. Sí, Claro, les tengo en cuenta. eso está bien, eso está bien. Solo que lo único que me estaba causando duda. Ya, a ver, seguiremos entonces. Dale clic en Next. Está Report Server, dale clic en Next. Ya.
Entonces, vámonos ahí a la opción que dice Databases del otro lado, ¿no? Para ver si tiene que levantar este servicio dentro de las bases de datos, tenemos que visualizar. Es decir, tienes ahí Aquí, tu Inge, Object Explorer, ¿no es cierto? Exacto, ahí quiero que lo veamos lado a lado para ver la sincronización. Dale en clic en System Databases y a darle refresh por si acaso, ahí arriba. Una vez más visualizaremos las bases de datos. No hay nada en Database Snapshots, ¿no? Por si acaso dale en Database no hay nada Snapshots. ahí. No hay nada ahí, sí. Solo tenemos seguridad y son otras cosas. Ya, sigamos Pero entonces. debe ser porque no hemos creado esta, Inge, ¿no? Service Credentials. Es que en realidad lo que tenemos que lograr después ver es que precisamente esa base de datos que es para este servicio tiene que mostrarnos después. Pero a ver, seguiremos aquí entonces. Aquí por defecto estaba en Windows Credentials, ¿no? ¿En qué opción estaba aquí por defecto? Esta, Service Credentials, Ah, ya, Inge. esa utilizaremos. Dale clic en siguiente. Ya, está bien. Dale clic en siguiente. Finish, Inge. Finalizar. Finalizar, sí. Ya. Ahora dale refresh ahí. Veamos si nos muestra algo. No veo que muestre nada, Inge. Nada, ¿no? Ah, acá está. Ah, ya lo he creado, ¿no? Está bien. Sí. Entonces, estamos hasta el momento bien. Ya, acabaremos contigo entonces, Daniel. ¿Saben qué estudiantes? Ya hemos visto. Bueno, más bien ya han ingresado al menos los otros 3 estudiantes con el otro profesor. El otro profesor se debe estar quejando que le he dejado sin estudiantes. Pero, Miguel, puedes conectarte si quieres ya con el otro profesor. Contigo vamos a estar solo 5 minutos, Daniel. Sigamos entonces. Entonces, volvamos a tu pantalla. Ya está la base de datos. Vámonos al portal web URL. Y aquí está apuntando a este directorio virtual, ¿no? Que por defecto le está llamando reports. Dale clic abajo en apply, ¿no? Probemos conectividad y que no tengamos problemas ahí. Perfecto, está bien. Bien, después tenemos, bueno, tenemos otras configuraciones que es email settings, encryption, etcétera. Esas otras no son necesarias. Obviamente, si nosotros estuviésemos aplicando esos servicios, sí tendríamos que configurar también ahí, pero nosotros no vamos a trabajar en esa parte. O sea, esto Entonces, ya no hacemos nada, Inge, en estos 4. exacto, en estos 4 ya no vamos a configurar más, exactamente. Listo. ¿Le doy entonces a Exit, Inge, o voy a configurar algo más? Eso sería todo. Puedes ejecutar exit ya aquí en el Report Server Configuration Manager. Y para poder entrar a esta configuración, me meto, busco la aplicación, ¿no? Del reporte, ¿no es cierto, Inge? Exacto, eso si quieres puedes anotarte. Cada vez que se quiera configurar aquí algún parámetro, ingresas a esta aplicación que es el Report Server Configuration Manager. Eso si quieres puedes anotarte en un cuaderno, ¿no? Para que no se nos vaya el dato. Listo, Inge. Perfecto, con eso ejecutas exit y ya sabes entonces a qué instancia tienes que apuntar para poder sincronizar el nuevo servicio. Claro, tenía Eh, la que ya viene creada por defecto. Exacto, muy bien, Daniel. Entonces también te voy a poner un punto porque es participación esto. Entonces, siga nomás con el otro profesor. Yo que voy a hacer 10 minutos en la instancia que yo estaba viendo, voy a acabar y eso ya lo subo también completo ahí a, a UBA. Entonces, nos vemos el próximo Listo, Inge. miércoles, estudiantes. Estamos en contacto. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Daniel.
Bien, entonces, continuando, bueno, ya no estoy con ningún estudiante ahora, solamente está Miguel. Entonces, lo que veíamos hace rato del proceso específicamente para mi instancia de instalación, nos habíamos quedado aquí en las credenciales. Bien, las credenciales por defecto, las que corresponden a credenciales de servicio, hay también otras opciones, vamos a manejar por defecto las credenciales del servicio. Ejecutamos siguiente. Ahí tenemos entonces los datos configurados en el resumen, ¿no? Siguiente. Y con esto ya está verificando precisamente el script, la ejecución del script de base de datos, etc. Bien, con esto entonces todo está sin conflicto. Finalizo esta parte y se aprecian los resultados. No hay ningún conflicto hasta el momento. Paso a la siguiente configuración, que es el portal web URL. Bien. En este caso yo lo voy a dejar con el nombre de reports por defecto. En algún caso también se podría cambiar aquí el nombre, ¿no? Hagamos de cuenta que tuviésemos varias versiones del gestor de base de datos, ¿no? Entonces nosotros podríamos ir cambiando ahí según la versión. Dado que yo solo tengo una sola versión de SQL Server, lo voy a dejar así, por defecto con la versión de reports. Luego en esa base ejecuto aplicar. En la parte inferior se ven los resultados de la instalación. Listo. Entonces aquí la configuración de email, obviamente esto si se trabajaría con notificaciones de correo, sí se lo podría configurar. En nuestro caso no vamos a hacer aquello. Y también la ejecución de una cuenta, ¿no es cierto? Para que algunos reportes lleguen a una cuenta. Nosotros tampoco vamos a ejecutar eso. Llaves de encriptación para el tema de seguridad. Nosotros no vamos a trabajar con eso ahora. Ni tampoco la selección de cuenta para compartir archivos. Entonces, con esa base final, simplemente finalizamos. Pero antes de finalizar, aquí reviso entonces lo que se tiene. Listo, ya está. Como se puede ver, tenemos ya report server, ¿no es cierto? Dentro de un snapshot de base de datos. Eso es todo. Finalizo. Con eso ya está esta parte. Muy buenas noches, estudiantes.